Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel mismo día, primero de la semana, siendo ya tarde y estando cerradas las puertas de la casa en donde se hallaban juntos los discípulos, por miedo a los judíos, llegó Jesús y púsose en medio y les dijo: La paz sea con vosotros. Dicho esto, mostróles manos y costado. Los discípulos llenáronse de gozo viendo al Señor. Les dijo de nuevo: La paz sea con vosotros. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A los que perdonareis sus pecados les son perdonados, y a los que se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos: Hemos visto al Señor. Mas él les dijo: Si no viere en sus manos la hendidura de los clavos, y metiere mis dedos en el agujero de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pasados 8 días estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Llegó Jesús, cerradas las puertas, y se puso en medio y les dijo: La paz sea con vosotros. Luego dice a Tomás: Mete aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Díjole Jesús: Porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Otros muchos milagros hizo Jesús, aunque ante sus discípulos, que no están escritos en este libro. Mas estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Juan. Carísimos, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino quien cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por medio del agua y de la sangre, no por el agua solo, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu es quien testifica que Cristo es la verdad. Porque 3 son los que en el cielo dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son una misma cosa. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 son una misma cosa. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Pues este es el testimonio de Dios, que es mayor, el que ha dado en favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios tiene en sí el testimonio de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El domingo de hoy se llama Dominica in Albis, Domingo de Blanco, porque los catecúmenos, que son los que se venían preparando durante toda la Cuaresma para recibir las aguas del bautismo, la vigilia pascual, es decir, el sábado antes del domingo pasado, se vestían de blanco toda esta semana que pasó, la octava de Pascua, y hoy dejaban esos vestidos blancos y venían con su vestido regular. El vestido blanco que se impone a las personas que se bautizan simbolizan la blancura del alma después del lavado del bautismo. En el bautismo se lavan el pecado original, y en el caso de los adultos también se borran todos los pecados hasta ese día cometidos. Y la vestidura blanca no solo representa el estado del alma, sino que el sacerdote, cuando nos la impone, nos dice que mantengamos esa blancura
ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para que tengamos la vida eterna. La blancura que uno adquirió en el bautismo es la ausencia de pecado. Y esa debe ser entonces también la labor de cada cristiano, de trabajar en mantener esa blancura adquirida en el bautismo, trabajar mediante la práctica de las virtudes, el alejamiento del pecado, el alejamiento de las ocasiones próximas, de aquello que pueda manchar esa vestidura blanca que hemos recibido el día de nuestro bautismo. Tanto el Evangelio como la epístola de hoy hacen relación a esa fe. Y volvemos a repetir, todo está en relación también al santo bautismo, en donde hicimos la profesión de nuestra fe cristiana. Antes de recibir el agua en nuestra cabeza, el sacerdote nos preguntó: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y hemos contestado: sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que padeció y murió? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica? Y así sucesivamente se nos va preguntando cada uno de los artículos de la fe que rezamos todos los días en el credo. Y hemos contestado que sí. Y es precisamente todo este tiempo de Pascua de Resurrección, Domingo in Albis, que es hoy, hace alusión a la fe. En el Evangelio se nos trae precisamente la incredulidad de Santo Tomás, uno de los discípulos, para recalcar: bienaventurados, dice nuestro Señor, aquellos que no vieron y creyeron. Porque uno no puede creer aquello que ve. La fe, como dice Santo Tomás, es de aquello que no vemos. Y nuestro Señor, a pesar de que Santo Tomás hizo un acto muy grande de fe, porque él, viendo al hombre, a Jesucristo, y metiendo sus dedos en las llagas y en el costado de nuestro Señor, lo reconoció: Señor mío, le dijo. Pero ahí vino un acto de fe muy grande, porque añadió: y Dios mío. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo reconvino y le dijo: porque viste, Tomás, creíste. Bienaventurado aquel que sin ver creyó. El justo vive de la fe. Nuestro Señor reconvino a Santo Tomás. Nos puede parecer hasta duro esta sentencia de nuestro Señor, pero si vemos todo el contexto, es de una blandura exquisita, de una ternura paternal hacia un discípulo muy amado por nuestro Señor. Santo Tomás había convivido con nuestro Señor durante 3 años, había visto sus milagros, había escuchado de sus propios labios que iba a subir a Jerusalén, que allí iba a padecer, que allí iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Había escuchado el testimonio de María Magdalena, Santa María Magdalena. Había escuchado el testimonio de los otros discípulos. Había escuchado el testimonio de San Pedro, que había sido constituido en autoridad en el colegio apostólico. Y sin embargo tuvo ese racionalismo que podríamos decir ahora, de decir: si yo no lo veo, no lo creo. Yo soy de esas personas que para creer hay que ver. Por eso nuestro Señor le dice: bienaventurados los que no vieron, creyeron. Él tuvo todo para creer. Finalmente hizo el acto de fe y por eso hoy es Santo Tomás. En Roma, en una basílica, en una iglesia muy bonita, se conserva el dedo incorrupto de Santo Tomás, ese dedo que metió en las llagas de nuestro Señor Jesucristo. La situación es más o menos parecida a la que nos cuenta San Juan en el comienzo de su Evangelio, cuando dice: vino a los suyos, hablando del Verbo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y los suyos no lo recibieron. Y tuvieron todo para recibirlo. Tuvieron la primera promesa hecha a nuestros primeros padres. Tuvieron la promesa hecha a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Tuvieron
al santo profeta David, que lo narra a nuestro Señor Jesucristo como si lo estuviera viendo. Lo tuvieron al profeta Isaías. Tuvieron absolutamente todos los profetas que en algo dijeron de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y teniendo toda esa información, cuando vino, no lo reconocieron. Santo Tomás también tenía todo para creer, y al principio no creyó, pero después sí creyó. Nosotros en el bautismo hemos dicho creer, y hemos hecho promesa de creer. Es necesario que actuemos esa fe, que vivamos esa fe, que hagamos patente en la vida de cada uno de nosotros, justus ex fide vivit. El justo vive de su fe. Y esa fe debe ser rodeada de humildad, porque hemos recibido la fe de nuestros padres, hemos recibido la fe del magisterio de la Iglesia, hemos recibido, como dice la epístola de hoy, si grande es el testimonio de los hombres, mucho mayor es el de Dios. Y la fe, como dice el Papa Benedicto XV, es de tal manera que es o todo o nada. Porque con el mismo fundamento que creemos en una verdad de fe, debemos creer en todas las otras verdades de fe. Porque si negamos una sola, una mínima tilde, como dice nuestro Señor en el Evangelio, de la revelación, de la fe, estamos negando por la base el por qué creemos en el resto. Yo no puedo decir, yo creo en un 99,99% de todo lo que me enseña la religión católica, pero en este 0,001 no creo. Estamos tirando por la base el edificio, porque estamos minando la base del por qué creo el otro 99%. ¿Cuántas veces nuestra fe es tibia? Nuestra fe es racional. Es como una conclusión científica. Estamos pareciéndonos a Santo Tomás en su incredulidad. Recordemos que los santos son para ser imitados en sus virtudes, pero a veces los santos, no todo fueron virtudes en las vidas de los santos. En este caso debemos aprender de Santo Tomás, pero cuando dijo, Señor mío y Dios mío, no cuando dijo, si no lo veo yo, no lo voy a creer, porque ahí fue un defecto. Lo mismo que debemos aprender de San Pedro cuando lloró su pecado, pero no debemos aprender de San Pedro cuando dijo, yo no lo conozco, y lo negó 3 veces. Todo este tiempo, después de Pascua, este tiempo de Inalvis, es para hacernos recordar que somos cristianos. Y somos cristianos porque hemos sido lavados por las aguas del bautismo. Somos cristianos porque creemos en Jesucristo. Somos cristianos porque creemos en todo aquello que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Todo, no parte. Y Jesucristo fundó una iglesia. Y Jesucristo le dio potestad a esa iglesia y le dio el poder de su oración. Cuando dijo, yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca. La fe de la iglesia no puede desfallecer. Y así como los judíos, cuando vino nuestro Señor, tuvieron todo para creer en ese niño que nacía, en ese hombre que padecía, en ese hombre que crucificaron. Tuvieron todo, porque todo estaba escrito. Así también nosotros, en nuestro tiempo de persecución, en tiempos de apostasía, en tiempos de enfriamiento de la caridad, está todo escrito. Y a veces flaquea nuestra fe. Vemos la Roma apóstata. ¿Acaso no lo tuvimos al profeta Daniel que dijo, cuando veáis la abominación de la desolación en el lugar santo? Palabras que repitió nuestro Señor Jesucristo. Y añadió, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. ¿Qué pretendemos?
vivir en una tranquilidad y en un reflorecimiento, en un renacimiento constante de la Iglesia, cuando está escrito que esto iba a pasar. Iba a pasar por la falta de fe, por la falta de fe de los muchos. Los santos padres decían que por la falta de fe de los judíos, la fe pasó a los gentiles, y que al fin de los tiempos iba a volver a los judíos por la falta de fe de los gentiles. Pero siempre hubo un número, aunque reducido, de fieles, aún en el pueblo de Israel. El colegio apostólico eran todos judíos. Y había muchos fieles judíos, por supuesto que no la mayoría. Al fin de los tiempos va a ser también así. Poquitos, pero dentro de esos poquitos, muchos cristianos gentiles que van a conservar la fe. Dios nos tenga en ese número, en el Pusillus Grex, en el pequeño rebaño. Pero hay que vivir de esa fe. Hay que envolver todas las acciones de nuestra vida en esa fe, levantarnos en la mañana con esa fe, practicarla en la práctica de las virtudes, en la práctica de la oración, en la práctica de la presencia de Dios, en la práctica de la estabilidad del cristiano, constante, continua y permanentemente. No solamente en los actos religiosos, sino en nuestros trabajos, en la educación de nuestros hijos. Hemos visto el enfriamiento de la fe cuando vemos las fotos o escuchamos las historias de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Tenían una fe viva, una fe practicante. ¿Qué pasó? ¿Por qué la hemos perdido? ¿Por qué no hemos aprendido de ellos? ¿Es porque nos han enseñado mal o porque hemos aprendido mal? ¿Nos contentamos con practicar nosotros solos la fe o la pasamos a nuestros hijos? ¿Hacemos conocer a nuestros hijos a Dios? La importancia de la vida del cristiano es salvar su alma. La mejor herencia que puede dar un padre a su hijo es la fe. Y la fe supone la caridad, porque si no es muerta. Si yo creo en Jesucristo, no puedo dejar de amarlo, porque vemos a ese hombre Dios que se humanó, y se humanó por amor por mí, y padeció y murió por mí, y resucitó por mí, para ser primicia, para que yo pueda también resucitar y estar un día en el cielo con él. El justo vive de la fe, dice San Pablo. Si queremos ser justos, todos debemos ser justos porque Jesucristo exige de nosotros la justicia. Debemos ser justos, debemos ser santos, debemos ser perfectos porque nuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces debemos vivir de la fe. Y vivir de la fe significa creer en Jesucristo, creer en la doctrina que Él nos enseñó, creer en la iglesia que Él fundó, en todo el magisterio de esa iglesia infalible, y practicar continua, constante y permanentemente el amor de Dios en todas nuestras obras. Pidamos a María Santísima siempre, considerando que ella es nuestra madre y es la criatura más perfecta salida de las manos de Dios, por el cual Él quiso venir a nosotros, por la cual Él quiere que vayamos a Él. Ella es la que hizo el puente entre Dios y los hombres. Ella fue a través de la cual nuestro Señor se encarnó, a la cual Él le dedicó la mayor parte de su vida. Ella, la sede de la sabiduría, nos dé la sabiduría del amor de Dios, de la ciencia de Dios, y de que nuestra vida no tiene ningún otro sentido si no es Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.